Itia, viernes. Viernes nuevamente, pero qué viernes movido que tenemos. Que hoy Moreno. tenemos, sí, porque en realidad nos van a escuchar a las 19 como siempre, pero a esa hora, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar en pleno acto de lanzamiento de campaña, con toda la energía, con toda la mística peronista. Y entonces no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. En la física mecánica eso está imposibilitado. Sí, Así que vamos a estar en el acto y este programa lo estamos grabando con nuestro tercer candidato a diputado en la lista, a diputado nacional, el compañero Andreatta, médico. ¿Qué candidato? Médico, Bueno, el médico. Vos sabés que hay algunas profesiones que son escribanos. Vos decís, un escribano, a los religiosos, de cualquiera de las religiones. Y médico. ¿Viste? Vamos a decir médico. Fantástica. Médico es Sí. otra cosa. Es una. Y la verdad que especialmente el que nosotros tenemos en nuestra lista reúne los dos requisitos. Del médico, vamos a decir, el doctor de la familia, y a su vez es más doctor todavía porque es compañero, entonces entiende. Sí. No solo entiende su disciplina, la que estudió, perfeccionó, etcétera, etcétera, sino que entiende el contexto familiar y social donde se desarrolla esa enfermedad. Y eso le da un plus, que es lo que vamos a reflexionar hoy en este programa. Y siempre los médicos en el peronismo han sido muy respetados. Desde Carrillo, obviamente, para acá, todos hemos tenido al médico. Cuando habla el médico se hace silencio, cuando habla el médico no se lo escucha, e incluso cuando habla de política, en los plenarios. Tranquilo, compañero, que va a hablar el doctor, y no es un abogado. Cuando uno dice el doctor, es el médico. A los dos dice abogado. Cuando uno dice doctor es el médico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andas? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la generosidad de ustedes y fundamentalmente, no solo por la participación en la lista, sino porque hasta me pongo un poco avergonzado de tanto elogio. Pero sí, es verdad. Si bien los tiempos han cambiado, el respeto hacia el médico de familia, como teníamos en su momento y que hoy se ha súper especializado, entonces le quita ese contacto directo, ¿no? Es decir, hoy se privilegia la patología chiquita, súper especializada, por sobre el contexto social y familiar. Entonces, nosotros, bueno, por lo menos yo soy pediatra y sanitarista, ¿no? Y digamos, de chico siempre pensé en la pediatría, porque creo que tuve el reflejo de mi pediatra, el doctor Mazzoni, hace muchísimos años. Y cuando decía a mi familia que tenía 6, 7 años que iba a ser médico y pediatra, nadie me quería creer. Es más, terminé el primario y me dijeron, ¿querés ir al perito mercantil, a hacer comercial? Y yo decía, no, quedémonos con el bachiller porque yo voy a ser médico. Y bueno, y así fue que seguí, trabajé y me banqué la carrera, que era una carrera muy costosa, como la medicina. Además de larga, digo, es costosa. Y mis viejos eran laburantes, ¿viste? Y la verdad que mi responsabilidad desde ahí era no cargarlos a ellos con todo el tema de bancar un estudio, que era una decisión personal en realidad. Así que hice toda la carrera estudiando y laburando. ¿De qué generación sos? O sea, que nunca Yo nací en el 57. Tengo 59 sos de años. lo que no hiciste la colimba. Claro, yo me salvé. 56, 57. Ahí está, ¿eh? Claro, Pero yo fui la última que la hice con 21. Estamos ahí. Después vino la 58, que la hizo con 18. Exacto, y vos te salvaste. Y yo me salvé. Por esa decisión de Lanús. De Lanús. Por eso digo siempre, lo mejor de Lanús ha sido hacernos salvar de la colina. Claro, porque previo a eso, creo que con Onganía o por ahí, habían tomado la decisión de que podías hacer la colimba en la policía. ¿Te acordás que había muchos policías? Y hacían mucho la policía porque era más tranquila, digamos. Había muchos pibes en la policía. Exactamente. Después cambiaron para hacer la colimba a los 18 y la última que lo hizo fue la 55. Exacto. Saltearon 56, 57 y pasaron a la 58. Y ahí vino la 58. Mirá, este es de la famosa 56, 57 que no hicieron la colimba. Sí, exactamente. Mirá vos.
¿Y dónde hiciste la secundaria? La secundaria la hice en el Colegio Nacional número 9, Capitán General Justo José de Urquiza. Mirá vos, ahí en Flores, en Condarco 240. Mirá vos. ¿Y el bachiller, como me dijiste? Hice bachiller, sí, empecé en el turno vespertino y terminé a la noche porque ya los 2 últimos años ya empecé a laburar. Había que laburar. Y laburaba de cadete, viste que había conseguido un trabajo, siempre me la rebuscaba con alguna cosa, pero ahí había conseguido un contacto para trabajar de cadete en Petroquímica Bahía Blanca. Mirá vos. Que me terminaron echando en el año 73. Caramba. Porque en esa época estaban los militares. Y yo llevé un escudito justicialista cuando había ganado Perón en septiembre del 73 y me dijeron que no se podía traer ningún tipo de escudo, ni siquiera de clubes de fútbol. Bueno, disculpe, le digo, tengo una ideología, se puede votar y dije esto. Yo lamentablemente no puedo votar porque no tenía la mayoría de edad en ese momento. Yo tampoco voté, aclaro, en ese momento. No, yo tenía 16 años en el 73. Y me echaron diciendo que en vez de llevar las cosas, inventaron, ¿viste? Sí, claro. Que me iba a pasear en vez de hacer. Bueno, y me echaron. Pero afortunadamente después, en el año 75 empecé a trabajar en Banco Nación. Trabajaba en clearing, entraba a las 5 de la mañana y nos íbamos a la 1 de la tarde porque venían todos los cheques y lo hacíamos todo a mano, ¿no? Todo a mano se hacía. Todo a mano se hacía. Así que trabajaba en clearing, salía al mediodía, comía algo en casa, me ponía a leer los libros y de ahí partía a la facultad porque entrábamos a las 5 de la tarde de la facultad y salíamos a las 10 de la noche. Así que aprovechaba los colectivos para ir estudiando y actualizando, porque era distinto a los que no trabajaban, que tenían su tiempo para esto. Entonces yo lo que hacía, veía los programas y las clases que venían, entonces siempre iba con el tema leído. Primero porque en casa o en la familia no teníamos a nadie que era médico, ¿a quién le podía preguntar? Entonces yo tenía que ir a sacarme las dudas a las clases que se daban. Entonces estudiaban los colectivos, estudiaban los ratos libres después de almorzar, y así permanentemente, bueno. Hice toda la carrera, me recibí, me ayudó mucho después cuando cambié de trabajo. Bueno, en el año 77 me echaron también del Banco de Nación por peronista, o sea que ya tengo por peronismo, ya perdí varios trabajos, digamos, ¿no? Y mi viejo, que laburaba en el Consejo Federal de Inversiones, claro, me hizo entrar ahí, en un área técnica, porque yo, como era estudiante universitario, y me llevaron al área sociales de salud, donde aprendí muchísimo sobre epidemiología, las tasas, todo lo que es el sanitarismo. Y la verdad que me entusiasmó y esto lo pude combinar desde la pediatría para el sanitarismo. Y ahí fue donde después hice la Escuela de Salud Pública, una de las últimas clases. Somos los pocos sanitaristas que quedamos en la Argentina, ¿no? Sí, hay muy pocos realmente sanitaristas. Diplomados en Salud Pública somos muy poquitos los que quedamos. Que fue la última promoción. Después se hicieron cursos, administración hospitalaria y demás, pero que no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros hicimos un trabajo de un año entero en terreno. Yo me acuerdo que mi tesis, nuestra hipótesis... Vinculada a la universidad, vinculada a la Facultad de Medicina. Sí, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires. Yo hice la carrera en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, me iba acordando, arreglando, digamos, con estos temas, ¿no? Y me interesaba de la pediatría, que es lo más social que hay, digamos, los pediatras somos los que tenemos una visión mucho más social que el resto de las especialidades. Los clínicos, tal vez, que son los que trabajan en la línea de medicina familiar. Claro, bueno, sí, pero vos fijate que el clínico o el ginecólogo o el obstetra, digamos, que son los que hacen al médico de familia, digamos, es otra visión, es una visión mucho más asistencialista y mucho más particularizada. Nosotros como indagamos, el chico no es un hígado, un pulmón, una garganta o un oído, digamos, para especificar algo así. Es el contexto en el que nace, en el que crece, su medio ambiente, su familia, cómo se desarrolla. Entonces tenemos una visión mucho más generalizada respecto de esto. Y por supuesto cuando uno empieza a analizar estadísticas, ver la mortalidad infantil, la mortalidad, y empezás a ver todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, cómo me interesa, porque la atención primaria, digamos, como estrategia, no como atención primitiva que creen algunos, es una estrategia muy importante. ¿Qué le pasa? Porque lo hemos preguntado, pero quizá algunos... ¿Qué le pasa a los chicos de nuestra ciudad cuando andan y viven descalzos todo el día? Vos lo ves por la calle que van descalzos, en la fuente, ¿qué les pasa en esos pies? ¿Y qué les pasa? Y fundamentalmente mucha gente no lo sabe esto. Pero en la tierra se encuentran parásitos. Y los chicos que andan descalzos, las parasitosis
se contagian a través de la piel y de la planta del pie. Y esto, independientemente después de la higiene o de las necesidades sanitarias que se requieran, ¿no? De tener una cloaca, de tener agua potable, digamos que son elementos fundamentales para el crecimiento. Y por supuesto, y por eso con vos estoy a morir por el tema de la comida. El tema de la comida es el hecho central. Digo, a ver, nosotros hablamos de la dignidad del trabajo, porque ¿por qué hablamos de la dignidad del trabajo los peronistas? Porque creemos que es lo que le da dignidad a una familia, el compartir entre todos, madre, padre, con sus hijos o con quienes convivan, un plato de comida, una mesa familiar, donde se enteren cuáles son los problemas cotidianos que tiene cada uno. Digo, y estas cosas son fundamentales. Y cuando un chico que es la mayor velocidad de crecimiento. La mayor velocidad de crecimiento se produce en el vientre materno, ¿no? Digamos, pues vos imagínate que de micrones haces un nene que puede medir 50 centímetros, 55 centímetros, con 3 kilos y medio, cuando nace. Pero el crecimiento, además del cuidado del embarazo, el crecimiento del bebé desde que nace hasta que crece, hasta su adolescencia, es fundamental la alimentación, las proteínas. Las proteínas. ¿Por qué digo esto? Porque naturalmente, vos te acordás los chicos de Biafra. Los chicos de Biafra eran muy flaquitos, digo, esto para mostrarlo, ¿no? Y vos veías una pancita. Esa pancita es producto. Yo le aclaro a los oyentes que lo de Biafra que está reflejando el doctor es porque hubo una hambruna espantosa y bueno, era el mundo generó una ayuda alimenticia igual. Poco pudo resolver, pero esas famosas fotos eran las fotos de los niños. Claro, era esa foto que pasó por todos lados y que se veía, que aún hoy se ven en algunos países, por supuesto. Y en nuestro pasa lo mismo, porque no se trata solamente de la desnutrición, también se trata de la malnutrición. ¿Por qué digo malnutrición? Por la obesidad. También. Claro, porque también es una también. Malnutrición. Y porque además si vos ingerís permanentemente hidratos de carbono y no tenés una dieta equilibrada en la cual tengas un porcentaje de hidratos de carbono, un porcentaje de proteínas, un porcentaje de ácidos grasos, porque los ácidos grasos no son malos todos. Y son necesarios además, porque en el cuerpo humano que se produce una reacción química, digamos. Cuando a vos se te agota la energía del hidrato de carbono, son las proteínas las que fortifican esto mediante un ciclo que se llama ciclo de Krebs, en el cual las proteínas se transforman en hidratos de carbono para dar energía al cuerpo y por supuesto también los ácidos grasos hacen una reacción química en el organismo que producen esto. Y ese metabolismo que hablamos tiene que estar perfectamente equilibrado. Esto lo decía ya Escudero, que fue un famoso nutricionista médico en su momento, que habló, y que tenemos las leyes de Escudero, ¿no? En cual la comida tiene que ser adecuada, tiene que ser equilibrada, tiene que ser suficiente. Digamos, estas cosas son muy importantes. Y entonces hoy vos ves que las proteínas son tan esenciales para el desarrollo neurológico, que esto hace al desarrollo de la persona, digamos, no solamente en el crecimiento del peso o de la estatura, que si bien por falta de proteína esto disminuye respecto a una alimentación equilibrada, los pediatras que hacemos un percentilo. El percentilo son unas curvas de peso y talla que se hacen y que vos tenés en el medio el 50%, donde el 50% de la población estaría, cómo sería el 90% o cómo estaría por debajo. Si siguen una línea de desarrollo, porque las constituciones físicas son distintas por razones genéticas, por razones propias, digamos, hace que se mantengan dentro de esa línea. Si se sobreelevan, estás en un sobrepeso. Si disminuyen, estás en una desnutrición. Entonces, este tipo de cosas hay que analizarlas en un contexto. Y el contexto no es solamente la alimentación, que digo en esto, sino el medio familiar. La vivienda, hoy no hay acceso a la vivienda, hoy no tenés las medidas mínimas, tenés un presupuesto grandísimo en la ciudad de Buenos Aires y no podemos resolver el tema de las villas de emergencia, dándole las cuestiones mínimas. Y esto, digo, a ver, ¿cuál es el elemento esencial para todo ser vivo dentro de la faz de la Tierra? El agua. Cuando no tenés ni siquiera agua potable, y estamos hablando de la ciudad más importante y más rica del país, cosa que gobiernan estos muchachos hace 10 años. Y que dijeron y prometieron 18 millones de cosas. Y cada vez peor, y cada vez ves más gente que está en esas condiciones. Digo, realmente a uno lo compromete más. Mira, recién me hicieron un reportaje de Herrera,
Cacho Herrera, ¿cómo es? Nacho, algo así. Sí. Herrera, el Rodo. Rodo Herrera. Sí. Y me dice, mire Moreno, estoy un poco muy preocupado. ¿Qué pasa? No, dice, fui a mi banco, el Banco Santander Río. Sí, ¿qué pasa? No, y estuve hablando con el oficial de cuenta que hace años que la conozco. Y le digo, ¿y qué pasa? Bueno, él al aire, los dos al aire. Sí. Y decía, no, la oficial de cuenta me pregunta cómo veo la cosa. ¿Y cómo la voy a ver? Le digo yo. Y ella dice, es que yo cada vez le siento más un tufillo al 2001. Y esto que vos estás contando, Sí. los veteranos ya lo vivimos. Ya lo vimos. Ya lo vimos. No es que no lo vimos. Y el problema es que esto, el otro día en otro programa me pasó este economista, que tenemos un debate pendiente sobre Boyano. la pobreza, Boyano, mandó un tuit diciendo, deseo la crisis. Y dije, no, Terrible. mire, no Una podemos Una desear, cachetada, porque pues. en realidad, cuando uno desea esa crisis, es lo que está contando, ¿qué es lo que pasa en este programa? Que solemos hablar de lo macro. Él está contando la familia, está contando la unidad que va a sufrir, la unidad que la va a pasar mal, está contando el niño que porque no va a comer proteínas, solo hidrato de vez en cuando, se pone flaquito, tiene panza, pierde el pelo, pierde los dientes, no tiene energía, está todo el tiempo sentado. Se infecta. Se infecta. Y que son las causas más evitables para que los chicos se enfermen y mueran, porque también mueren en el primer año de vida por infecciones. Ahí me viene a cuento lo que siempre dice Gustavo Vera, que es un experto en este tema, cuando dice, pero ¿cómo puede ser que no podamos resolver esto en la ciudad de Buenos Aires si tenemos 178.000 millones de pesos? Sí. 178.000 millones de pesos. Es un nivel que le tendría que alcanzar y sobrar, por lo menos, para resolver el tema de la pobreza. Es la ciudad más rica de la Argentina. Es el PBI, Más el importante por 20% cápita. del PBI. Son 100.000 millones, más de 100.000 millones de dólares de PBI anual. Para dividido 3 millones de habitantes, acá el PBI per cápita. Obviamente que el de la ciudad es uno, el de la nación es otra. Es una ignominia que haya pobreza y que vos estés describiendo no lo que pasa en Biafra, lo que vos ves cuando venís a este programa y tenés que transitar por la 9 de julio. Ese es el gran problema. Pero además yo enfaticé más en los chicos, digamos, por una cuestión de sesgo profesional. Claro. Pero no es todo esto. Este gobierno que ha generado tanta desocupación. ¿Te imaginas el tipo que vivía con changas antes? De última tenía la posibilidad de darle un plato de comida a sus hijos. Con la changa. Que me digas esto, yo no admito ningún tipo de nada. Hoy no tienen ni siquiera eso. Y vos ves estos hombres que a veces hacen una changuita aislada, con fuerza, que tienen que generar elementos de fuerza laboral. Y te digo, los ves en los adultos, no solamente en los chicos. La desnutrición también, o la malnutrición se ve en los adultos. Como dice mi abuelita siempre, hombros hacia adelante, escápulas hacia atrás. Claro. Gente doblada que no puede hacer fuerza, Claro. digamos, por más que en la apariencia vos lo veas musculoso o más bien gordito y todas las cosas, realmente el desgaste que realizan, la energía que pierden por la mala alimentación, le produce esto. Y esto es muy triste. Mirá. Y los que viven en la calle, ¿cuánta gente en situación de calle tenemos hoy? Te digo, pleno Caballito el otro día, Venezuela y Avenida de la Plata, era casi una cuadra de gente en situación de calle. Y el VAP que habla y que dice que resuelve, no resuelve nada. No hay casas, No. no hay nada. Es terrible, nuestras calles no hablan, gritan. Mirá, Las calles de la sobre- ciudad coincido con gritan. vos. Sobre lo que Gritan estaba diciendo, dolor y miseria. sobre lo que estaba diciendo Adrián, yo cuento mi experiencia personal. Cuando llegué al mercado central, los muchachos que trabajan en el Sí, mercado, sí. no el personal mío No, administrativo, no. sino Sí, el sí. personal, los carreros, los muchachos changarines, ¿verdad? En términos gráficos, eran todos sauces, finitos y altos. Cuando nos fuimos, ya eran ombú. Porque vos le das comida, siguen haciendo el mismo trabajo, los muchachos desarrollaron otra vez masa muscular. Totalmente, Todos claro. desarrollaron, y ahora de a poquito los seguís viendo y van pasando de ombú a sauce de vuelta. Porque no podés no darle de comer a la gente. Por eso cuando nosotros dijimos este es el gobierno más bestial que tuvimos los últimos 70 años en términos de política económica, es porque le sacó
la comida de la boca a nuestro pueblo. Eso es principal. Después podemos criticar 18 millones de cuestiones que políticamente no estamos en desacuerdo. Digo, pero todo va en el mismo sentido. Vos fijate que todo va en el mismo sentido. Le sacan las pensiones a las personas con discapacidad y tenés un responsable de toda esta área que te dice que las personas con síndrome de Down pueden trabajar y por eso se las sacan. Digo, realmente es una barbaridad. Los medicamentos a los ancianos que el PAMI proveía permanentemente. Hoy, con una jubilación mínima, no la de 9.000 pesos que dice el presidente, sino la que es real, la de 6.000 pesos. Digamos, y un salario mínimo que lo aumentaron a 8.000 y pico ahora. Sí, estar a 10.000 no, el año por que viene. eso te digo, es una vergüenza. Entonces, ¿cómo podés comprar medicamentos, pagar los tarifazos de la luz y encima comer? ¿En qué tenés que optar? En no tener los servicios básicos indispensables en tu casa, por un pero plato no de alcanza, comida. no alcanza. Mira, la foto no deseada, y es cierto, este no es mi país, lo que pasó en La Plata. Esas colas que hacían en los supermercados. Vergonzoso. No era para llevarse un plasma como en Estados No. Unidos. No, vamos a hacer un viernes famoso, viernes negro. Entonces, Claro. barrés con los plasmas, con los vestidos Armani, con los trajes no sé qué. La gente va y aprovecha la oferta. No, esto era un kilo de carne picada, un paquete de salchicha de 6, una docena de huevos, un paquete de pan lactal. Y segundas marcas. 6 horas de cola, porque si no, no llenaban el changuito. Claro, ahora la gente va con medio changuito, si le cobran la mitad. Ahora, claro, después empezó a salir la... ¿Y quién pone la otra mitad? No, que el banco, que la promoción, que fidelizás, que... Pero como no hay un ordenamiento sobre los precios, no lo sabés. No. Porque si yo te duplico los precios y después te los pongo a la mitad, en realidad, ¿qué vas a tener vos? La expertise de saber cuánto estaba ayer y cuánto está hoy. Pero yo mira cómo es el entiendo que pensamiento. los supermercados no necesariamente hicieron eso, pero en realidad nadie lo sabe. Esta mañana, Diario La Nación, léelo porque está publicado. Realmente es una vergüenza. Hay una persona que escribe y dice: yo no voté a este gobierno para que le dé de comer a los pobres con las ofertas que tuvieron en el Banco Provincia el otro día. Qué bárbaro. Lo Lo dicen abiertamente. Qué bárbaro. Le digo, ¿dónde está la solidaridad humana? ¿Qué prefiere? Digo, la pobreza cero, ¿qué significa? Matar a todos los pobres y que no quede ninguno. Digamos, esto es lo que Y bueno, política no es tiene una nada. Bueno, lo que pasa es que si vas al fondo de las cuestiones, en realidad es Terrible. cierto, la gente tiene que tener trabajo y comprarse la comida de manera normal y habitual. Claro. Lo que pasa es que el sentido de esa frase es otra. Es otra. Es otra. Nosotros por eso la dignidad del trabajo. Ahí está. Nosotros lo que queremos es que la gente, padre de familia, madre de familia, jefe del hogar, tenga su trabajo, Ujú. que te lleve 1 o 2 veces por año sus niños al médico y que vos lo mires y ya cuando lo ves caminar y entrar sabés que lo vas a revisar, pero le ves los ojos, las uñas, lo mirás, lo semblanteás y ya te das cuenta que Bueno, el pibe... vos sabés que esto es así, ¿no? Nosotros, los clínicos, yo soy clínico pediatra, digo, el diagnóstico se hace cuando se le da la mano al paciente. Cuando ingresa al consultorio y le da la mano al paciente, ya sabés el diagnóstico. Si no, lo podés empezar a ver desde ahí, es decir, es muy difícil después hacerlo clínicamente. Vos sabés que cuando yo estaba de secretario de Comercio y yo decía, pero es que yo cuando los veo entrar, ya sé cuánto calza. Claro. Pero yo tengo 40 años de mercado. Está bien, 40, como vos debés tener 30 y pico de médico. Del 83 que vos Vale, recibís. 34. Entonces, yo veo entrar un empresario, ya sé si es vendedor, si está en producción, si se levantó temprano, Pero seguro. si está al frente de su negocio, si delegó en el hijo, porque me pasaba. Sí, sí, claro. Vos te dabas cuenta que el tío venía a resolver un problema, pero digo, pero vos no le estás administrando. Sí, ¿cómo te diste? Y me doy cuenta. Es lo que te pasa. En mi profesión, Sí, sí. también sabes. Sí. Vos le mirás las manos, sabes si trabaja, si no trabaja. En cada profesión, el arte también es saber mirar, pero en el tuyo es fundamental. Es fundamental, vos ves una mamá. Le mirás las manos a la mamá que traen al bebé. Vos te das cuenta si está trabajando en una casa particular o qué, porque le ves las manos. Claro. Y le ves las manos y las manos no son las manos pulidas y llenas encremadas, esas que las conservan. Le ves las manos arrugadas, Sí, le claro. ves las manos dobladas. Estas cosas, lo ves, digo, son observaciones que parecen minúsculas, pero al hecho ya está. Y cuando le vas preguntando, le decís, bueno, pero vos no estás todo el día con el nene.
con el bebé, porque vos estás trabajando. Sí, bueno, yo trabajo por hora y trabajo en 2 casas, te dicen. Y te lo dicen inmediatamente. Claro, claro. Y ahí el semblanteo tuyo es fundamental. Entonces, ¿uno qué desea? Y desearía la familia comiendo, el chico comiendo, 2 visitas por año al médico, para que el médico le diga, mire señora, está, la vacuna está, esto está, el peso me da, siga su camino, está evolucionando bien. Quiéralo, dele amor, cuídelo, dele comida, dele, que esté abrigadito de noche, y la cosa sigue su camino. Y fíjate vos, quería comentar algo. Sí. Digo, esto que tiene que ver con el cuidado. Lo podemos enmarcar en políticas públicas. Y esto Absolutamente. me hace recordar a Carrillo, digamos, todo este tema, digamos, el niño sano tiene que ver con una política sanitaria Por eso hay un programa del niño sano. que atienda justamente a la población. Pero Carrillo decía que no hay política sanitaria si no hay política social. Y no hay política social si no hay política económica. Ahí vemos... Te lo digamos, resumo en una frase muy famosa de Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Argentina y Padre el del precursor sanitarismo. de la medicina social y el sanitarismo. Y decía que frente a las enfermedades que genera la pobreza, frente a la angustia y el infortunio social de los pueblos, los gérmenes como causa de enfermedad son unas pobres causas. ¿Te das cuenta? Es Digo, hermosa. esto es lo que te está diciendo. Claro, A ver, son ¿qué las tiene? El pobres germen causas. se cura con un antibiótico Claro. y se resuelve. Está bien, hay que prevenir que no te contagie, pero se resuelve. Cuando hay estas cosas, la pobreza, ese infortunio social que tienen estos Y este pueblos. gobierno vino a multiplicar los pobres. Y ellos saben que están haciendo esto. Lo saben. Ellos saben que están haciendo esto porque el hijo de un oligarca como Macri sabía las consecuencias de que su familia se llevara más plata porque aumentó el precio de la carne, porque son los dueños de la vaca del sur de la provincia Y de de la Buenos leche. Aires. Claro. Entonces ellos decían, bueno, saben que cuando aumentan los productos, por las ecuaciones de mercado, está claro que los que apenas llegaban con la monedita para comprar el litro de leche o el kilo de carne ya no lo pueden comprar. Y ahí es que caen en la indigencia. Y esto lo hacen el profeso con este esquema de que parecería ser que piensan que la mortaja tiene bolsillo. Claro. ¿Qué quieren hacer? ¿Pero para qué más? ¿Cuánto quieren? ¿Qué es lo que les ¿Cuántas está, generaciones? ¿qué es lo que les está pasando? Bueno, y acá nosotros estamos diciendo presente para cambiar esta realidad. Mirá, nosotros nos fuimos conociendo, con vos te conozco hace 30 años, 40. Pero 40, a él lo 40 y conocía, pico. a él lo conocía de nombre, él seguramente me conocía de nombre a mí, nos habíamos visto, pero no éramos amigos, digamos, ni nos frecuentábamos, ni siquiera hacíamos política en las mismas agrupaciones dentro del Partido Justicialista. Pero a medida que nos fuimos encontrando con eso de que Dios los cría y el viento los amontona, la verdad, entre los dos candidaturas está Pimpi Colombo, Sí. hemos construido un triángulo fantástico de construcción de política. El cuarto es Tati Zampino. También es un Muy compañero. interesante porque yo los valoro a los dos, a Tati, y los valoro a Pimpi, y contigo que te voy, porque a Pimpi trabajé con ella, a Tati lo conozco, a vos no te conocía. A medida que te voy conociendo y te voy tratando y voy profundizando tu pensamiento, me doy cuenta lo importante que fue que nos encontráramos para volverle a hablar al pueblo peronista de cosas simples, que es donde nosotros estamos predicando, misionando, para tratar de unir al peronismo. Porque lo que le estamos diciendo al peronismo en estas elecciones es que tenemos la posibilidad de que volvamos a votar todos juntos. Claro. Todos los peronistas. Hay algunos peronistas que votaron al PRO, y sí. Y sí. Si no, como pintaron toda la ciudad de amarillo, no hay ninguna Tal duda. cual. Muy bien. Hay algunos peronistas que votaron a Lustola, y sí, la verdad que hay algunos peronistas que votaron a Lustola. Y hay algunos peronistas que también votaban al Partido Justicialista, no hay ninguna duda. Bueno, Y a Massa también. ahora... Y a Massa también. A Massa también. Entonces, ahora está la posibilidad que brinda el Partido Justicialista, porque el presidente del partido, que es el compañero Santamaría, hizo una correcta estrategia. Sí, sí. Hizo una correcta... Más, hizo tan correcta estrategia que ya algunos medios lo empezaron a acusar, porque claro, la estrategia que él hizo se empieza a manifestar correcta en las encuestas, estamos segundos. Claro.
Después tenemos la discusión secundaria con Filmo y con el otro Sí. chico de la izquierda sobre quién va a ganar las elecciones. Pero hoy estamos teniendo entre 28 y 30 puntos en la elección de la ciudad, Sí, sí. cuando todavía no llegamos a octubre. Ujú. Porque yo ahora te hablo como desde mi disciplina. No tengo buenas noticias para vos. Lo mejor de este año en términos económicos, que fue un desastre, ya pasó. Sí, sí. Marzo, abril y mayo fue lo mejor. No podemos esperar nada mejor a marzo, abril y mayo, que fue muy malo. O sea, Sí. imagínate lo que viene. Lo peor. Por eso estoy en condiciones de decirte que la señora Carrió, que hoy puede tener 35, 36, 37% de votos, en un santiamén puede pasar a 2, a 3. Por supuesto. Porque solamente tenemos que esperar en octubre que los radicales, que son el 25% de esta ciudad, igual que los peronistas, se den cuenta que vuelven a ganar plata en un gobierno peronista. Porque los radicales, ¿viste? No, sí, no, pero este gobierno peronista, bla, 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 bla. Cuando tienen el bolsillo ya lleno. Claro. Cuando tienen Claro. el bolsillito flaco, espera octubre y el bolsillo que van a tener, no van a decir que van a votar el peronismo, Pero pero van a van a votar. votar el peronismo. Entonces, fíjate vos, te hablo de las últimas encuestas que estamos haciendo. Y obviamente esto está sujeto a debate, ¿no? Dije, probemos la hipótesis de que la composición política de la ciudad en términos ideológicos sigue siendo la misma de los últimos 30 años. No, me decían los 50, no, pero no puede ser, esto cambió mucho, está el PRO. Bueno, háganme un par de preguntas, total en 20, 25 preguntas de una encuesta presencial con supervisión que hicimos. O sea, que te digo que hicimos la mejor encuesta de la ciudad de Buenos Aires. 650 casos presenciales en un trabajo de campo de 10 días, con supervisión. Y una de las preguntas tenía que ver con este berretín mío, donde si hay cambio o no hay cambio. Fíjate lo que te voy a decir. Votantes que se identifican con el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, que si yo te pregunto a vos me decía entre el 20 y 25%, No, esos son los que votan. los que votan el Los que se peronismo. identifican de esa Ah, bueno, que se definen como peronistas, Sí. 26%. O sea que estamos en lo que estamos pensando. Si le preguntás por el PRO, te dicen 29%. Le preguntás por radicalismo, te dicen el 8%. Lo que pasa... No te dan la cuenta. No, sí, es el 30. 29 y chirola y 8 chirola te da el 40. Que en realidad fue siempre 25% de radicales y 15% de gorilas. Exactamente. Muy bien, o Ese sea es el que ahí 40%. volvés a tener el 40 hoy dibujado con el PRO. Y volvés a tener 15% de progresistas. Ujú. Y tenés 10 que no saben, no contestan, no se identifican, y 10 que votan ganador. No, ¿quiénes son el 10 que vota ganador? El que te dice, no, quiero ver el candidato. No, yo puedo votar peronismo, radicales, progresistas, Claro. de acuerdo al candidato. Bueno, ese sabés que es el que vota ganador. Entre nosotros, Sí, es el que vota ganador. Con lo cual volvés a tener la vieja segmentación. 25 peronistas, 25 radicales, 15 gorilas, 15 progresistas, 10 no sabe, no contesta y 10 ganador. Que de acuerdo al armado que se arme la compagina, es Aníbal Ibarra. ¿Cómo le gana Aníbal Ibarra? Era 25 peronistas, 15 progresistas, más 10 ganadores, le ganamos a Macri. Claro. Cuando se armó otro esquema, Ahí fue. muy bien, en nuestra unidad porteña tenemos esos esquemas. Tenemos el progresismo que Filmus, Claro. tenemos la izquierda, que es otro Sí, progresismo Tai Hackman, sí. un poquito más progresista, para llamarlo entre Sí. nosotros, digamos, más progresista que los progresistas. Eso, bueno, tenés unos votos ahí. A la izquierda la progresista A la izquierda. y a la derecha de Y ahí tenemos nosotros, los verdaderos revolucionarios, que como siempre somos los peronistas. Los verdaderos revolucionarios que Queremos la somos. revolución. Muy bien, no hay ninguna duda. Con lo cual, si ese 25% se transforma en un solo puño en las PASO que viene, ganamos las PASO. Claro. Si ganamos las PASO, mi querido doctor, vas a ser diputado. Si sos diputado nacional, ¿qué le pensás decir en el Congreso y especialmente a los porteños en términos de salud? Porque vos me has hablado
en una reunión entre nosotros, tomando un café, porque ya no estamos para tomar un vino, salvo que sean los viernes, tomamos café o mate, me decís que tenés un esquema de coordinación entre los 3 subsistemas de salud que tenés en la ciudad. Y a mí me pareció muy interesante, porque yo los estudié desde el punto de vista económico. Los estudié cuando estábamos en la secundaria, porque tenía la relación con las prepagas, con el tema de las cuotas, las obras sociales, con los medicamentos. O sea que es un tema, y Gitia es una estudiosa también de ese tema. Viste que hoy está hablando más que en otros programas, porque en realidad es un tema que le gusta y es un tema que ha estudiado. Nos juntamos. Trabajé 20 años en salud pública, o sea que tuve que estudiar política sanitaria para poder trabajar la comunicación en salud pública. Yo entro del lado económico. Pero bueno, es un tema. Y tiene que ver con lo económico también. Pero contame el esquema y contale a los oyentes el esquema que tenés en la cabeza de la articulación de los 3 subsistemas, que me pareció Primero fantástico. te digo, nosotros presentamos un proyecto de ley en el 2001, cuando estaba la crisis de emergencia sanitaria, en el cual se hablaba de esta coordinación de los 3 subsectores, el sector público, el sector de la seguridad social y el sector privado. Y acá tiene que ver con el financiamiento, porque el gran problema de cómo coordinaba los 3 subsectores para tener una atención no igualitaria, equitativa, de todos los sectores de la sociedad. Si me dejás poner una postilla, y para los oyentes desde el punto de vista económico, los 3 subsectores que está mencionando Adrián son el público, que el financiamiento es el presupuesto. El presupuesto estatal. Las obras sociales, que el financiamiento es la solidaridad de un trabajador. El salario diferido de los trabajadores. Muy bien, es solidario. Exactamente. Solidario. Y lo que él llama privado, que es el aporte de la familia, que tiene recursos, que son las prepagas. Exactamente. Muy bien. O sea, que los dos, él lo está enfocando desde el punto de vista de la sanidad, y yo lo estoy enfocando desde el punto de vista económico, manejamos el mismo lenguaje. ¿Sí? Claro, y había una herramienta. La herramienta que existía en ese momento era el APE, ¿viste? Claro. Que estaba en la superintendencia. Que dentro de ello, vos fijate que todas las obras sociales tienen un descuento de un 10% de los aportes generales que van propiamente a las obras sociales para hacer el Fondo de Redistribución Solidario. El Fondo de Redistribución Solidario es el que ayuda al sistema equilibradamente. Es decir, los que más aportan con los que menos tienen, los jóvenes con los ancianos, ¿entendés? Es una especie de reaseguro. Lo que vos decís es las obras sociales solidario. Las obras sociales arman una vaquita, con el 10% de lo recaudan, lo ponen en un fondo y ese fondo impacta todo, impacta en situaciones particulares, la alta complejidad, los de baja incidencia y alto costo, digamos, todas estas cuestiones. Claro. ¿Entendés? Entonces nosotros dijimos, si tenemos esta herramienta, ¿por qué no lo hacemos también con el sector estatal, correspondiéndose con este fondo solidario de redistribución? Y obligábamos a las prepagas a que también aportaran, nada más que en vez del 10% aportaban el 15%, porque como es un hecho de ganancial, digamos, un comercio, digamos, el tema... Es una empresa de lucro, ¿no? Es una empresa de lucro. Al ser una empresa de lucro se le exigía más porque los aportes son mayores. Entonces, ese fondo podía redistribuir a todas las personas por igual. Es más, hasta podíamos realizar un clearing para que todos tuvieran acceso a los sanatorios de primer nivel, como así también a los hospitales. Y también se podía destinar fondos desde ahí para el mejoramiento de la capacidad edilicia y de aparatología o de recursos humanos dentro de los hospitales públicos. Digo, esto es muy sencillo de hacer. Es decisión política. Esto es armarlo y decir, hermano, acá tenés el esquema, lo podés hacer, empecemos a darle salud y educación, que son las dos cosas, los dos pilares de la familia, además del trabajo, que por supuesto es lo que convoca a todo. Entonces, y me acuerdo, mirá, lo que firmaron es ese proyecto que presentamos nosotros, un anteproyecto que presentamos, fueron la muy querida Irma Roy, que se nos fue, que era diputada y se nos fue. Estaba Gerardo Contegrán, claro, y estaba este muchacho de Quilmes, economista, me sale Castañeto, ahora no me sale el nombre.
Carboneto, perdón. El gran Carboneto. Carboneto. Se nos fue también, Daniel Carboneto. Exactamente, Daniel Carboneto. Que había sido diputado por el Polo Social. Exactamente. Gran peronista, gran compañero. Gran compañero peronista. Bueno, y fuimos, nos sentamos ahí con él y lo firmaron y lo pusimos. Después apareció Ginés, bueno, Ginés transformó la emergencia sanitaria en un tema únicamente de medicamentos, que está bien, digo, me parece bien, la prescripción por genérico, porque los valores varían de acuerdo al packaging y a la cantidad de visitadores médicos que vos tengas, y las multinacionales son mucho más importantes que a veces que los laboratorios locales, y que generan la misma droga y que tienen el mismo control de la ANMAT, ¿no? Esto obviamente. Vos sabés que yo estoy muy conforme, siempre estuve muy conforme con la industria farmacéutica y sobre todo con la local. Yo no puedo decir que he tenido dificultades más que 15 días y soy un defensor de la industria Silfa, por sobre todo. No hay ninguna duda, que es la que aglutina la Cámara de Industria de Laboratorios Farmacéuticos de Capitales Nacionales. Claro. No hay ninguna duda. Más que KM, digamos. Claro, que es la de los transnacionales. Después tenés la de genéricos y tenés otra de cooperativas también. Exactamente. Verdad, y un dato no menor, la producción pública de medicamentos. La producción pública de medicamentos. Sí, que son algunas cuestiones, algunas drogas. Sí. Y vos sabés que en realidad, lo decía como chanza, en reuniones que teníamos conjuntas, le decía, pero muchachos, los veteranos de ustedes, algunos se habrán muerto y otros todavía están vivos, ¿es verdad que son los que voltearon el día? Porque yo no los veo a ustedes, la verdad que no les veo capacidad para voltear un gobierno. Y se reían, porque vos te acordás que los radicales decían que lo habían volteado los laboratorios, y se reían y decían, son fantasías de los radicales. Porque la verdad que esos industriales de laboratorio me vengan a decir que tuvieron aptitud de voltear un gobierno, o es que el gobierno no lo defendieron, o algo pasó, porque la verdad que yo no puedo decir ni de Silfa, ni siquiera las No, pero empresas. en Silfa, por ejemplo, estaba Pablo Chaliú, Sí, que era un defensor incondicional de lo que planteamos nosotros. Gran economista también. Gran economista. Gran economista. Sí. Yo con Pablo tengo una relación de amistad, es alguien que valoro mucho en su trabajo y lo valoro mucho intelectualmente. Te diría que está extremadamente preocupado Pablo y participa también en la Comisión de Economía del Partido Justicialista, y es el que va levantando la bandera de las cosas que en general venimos analizando, que él plantea el tema y después cuando lo desarrollaste venís a encontrar que estamos transitando por ese camino. Pablo, que es un defensor de la industria de medicamentos nacionales como todos nosotros, tiene serias objeciones, sobre todo porque el vicejefe de gabinete es el dueño de Pharmacity. Exactamente. Y entonces yo les digo a los radicales que suelen votar al PRO últimamente, que están votando entonces al que ellos mismos dicen que votó hoy día. Que volteó el día, tienen un lío, claro. Tienen un lío en la cabeza. Y si vuelven a votar al PRO, votan a Pharmacity. ¿Cuál es el plan de Pharmacity? Mirá, vino una vez Quintana a mi despacho y me dijo, Moreno, me quieren cerrar las cadenas. Digo, ¿quién te va a querer cerrar la cadena? ¿Qué área del Estado te va a querer cerrar la cadena? Es imposible, ¿qué estás diciendo? Me dice, no, área gubernamental ninguna, me lo quieren cerrar los laboratorios. No, le digo, de ninguna manera, no va a haber ningún laboratorio que va a atentar contra el cierre de tu farmacia. Esto es una fuente de trabajo, la precisamos, despreocúpate, desde ya que no pasó de ahí. Pharmacity ahí está. Sí. Ahora resulta, mirá cómo devuelve Quintana, fíjate cómo son estos chicos. Quintana ahora quiere terminar con los laboratorios, porque como ya tiene la venta minorista, acaba de autorizar, bajo la sigla de laboratorio, porque así dice la legislación, su distribución mayorista de medicamentos. Vos tenés la farmacia, ¿qué precisás? Un mayorista. Claro. Él acaba de autorizar su mayoreo, que se llama laboratorio también. Sí, porque vos sabés, y la distribución, la droguería de distribuidores, claro. Van
Sí. con la matrícula de laboratorio. Exactamente, porque es lo que lo no habilita. es un mayoreo de ferretería. Claro, No, es un lo habilita. mayoreo de medicamentos. Entonces, bajo la figura de laboratorio, que vos te imaginás a alguien que produce, investiga, bla, no, es simplemente un comercio mayorista. Exactamente. ¿Qué va a hacer el comercio mayorista? Va a importar. Va a Exactamente. importar los medicamentos con el argumento de que pueden entrar más baratas las cajas de remedio. Sí. Él ya tiene el mayorista, tiene el minorista, Y el distribuidor. y ahora viene, claro, mayorista distribuidor, minorista en la farmacia, Tiene toda la que es de él, desde ahí va a importar. Claro. Claro, en realidad, por eso la Pero discusión empezamos en con el un PAN, problema, la trazabilidad, ¿no? por eso la discusión, no, Y el control en el no, armato. pero eso lo tenés, porque son ellos mismos. Sí, bueno. Son ellos mismos, entonces, por eso la discusión en el PAMI sobre lo que gastan en medicamentos, porque te vienen con la historia de que están gastando mucho en medicamentos para después centrarte con el medicamento importado Ujú. y decirte, no, pero yo si traigo el medicamento bajo el presupuesto del PAMI en medicamentos. En realidad, esto termina destruyendo la industria de laboratorios nacionales, que es de nivel internacional. Totalmente. Nosotros viajaron con nosotros los muchachos cuando fueron a Vietnam, que es un Sí, mercado sí. difícil. Venden en Vietnam, venden en Europa, Claro. los muchachos venden en un estadio menor de desarrollo, estamos Obviamente. de acuerdo. Todavía no llegaron a la molécula, pero si vos le cortás el desarrollo ahora, obviamente no van a llegar nunca a la molécula. Este es el plan de Quintana. ¿Y por qué lo conozco? Porque entra a este mercado desde su visión comercial. Empezó con las farmacias, armó la cadena de farmacias, ahora ya tiene el mayorista, va a importar y vamos a perder miles y miles y miles de puestos de trabajo. Y los saltos tecnológicos que fuimos dando, porque estos tipos lo único que quieren es aumentar su tasa de ganancia. Exactamente. Yo le digo ahora a los farmacéuticos, le digo a los laboratorios y a los trabajadores de los laboratorios, no pueden permitir que esto siga evolucionando. Más, yo hice lo que tenía que hacer cuando defendí las farmacias, Sí, claro. la farmacia de Quintana. Pero a veces me despierto de noche y cuando veo el futuro, veo la película, Sí, digo, claro. ¿me habré equivocado? Si no lo defendía, Quintana, ¿estaría siendo hoy vicejefe de gobierno? Quintana, ¿me escuchás o no me escuchás? ¿Alguien te pasa este informe? Todos esos muchachos tuyos que andan en internet, que hacen los tweets, ¿no te cuentan lo que está diciendo Moreno en este programa? ¿No te dice yo te defendí y no te defendí para que vos agredas ahora a la industria nacional, a las farmacias nacionales? No te defendimos para esto. Tenés que tener reciprocidad. No podés agredir a los trabajadores, a los empresarios de la cadena de comercialización y de la cadena industrial argentina. Está mal tu plan de negocios. Totalmente. Está mal. Si ese plan de negocios sigue así, y vos vas a tener, lamentablemente, cada vez más pacientes. Pero más pacientes que te llevan más tiempo a atender y que no sabes si lo vas a curar, porque ahí viene tu angustia. Claro, esa es la angustia cotidiana que tenemos nosotros. Contame cómo es un día, a ver. Y un día, mira, un día es comprometerse y llegar lo más temprano posible, porque si bien los consultorios empiezan a funcionar a las 8 de la mañana, yo a las 7 de la mañana la estoy en el hospital. ¿En dónde? En el hospital Vélez Arfield, ¿Dónde? en Villaluro. Ok. ¿Es allá? ¿Dónde te...? Sí, Monte Castro es el barrio real, digamos, Allá ¿no? arriba. Comuna 10, para decirlo de alguna manera, cerca de la famosa pizzería El Fortín. Claro, Monte López ahí de está. Vega. Pero te digo, vos llegás y ves ya la gente está esperando. Con lo cual, los de atención espontánea, digamos, que son aquellos que no tienen turno, pero que tienen algún problema y hay que resolverlo, que son los sobreturnos que nosotros metemos todos los días. Y están ahí. Entonces, vos lo ves ahora con el frío, con los chiquitos, todos emponchados, ¿viste? Ahí hay que sacarlos, que viajar en colectivo, que si llueve. Digo, son todas las inclemencias. Ya vienen con eso y con la espera. No se los puede castigar. Además de todas las vicisitudes que tienen, que quieren, que además el compromiso de atender a sus hijos en la salud, llevarlo a los controles y demás, que ya vengan mal por todo eso y hacerlos esperar. Entonces nosotros tenemos que dedicarle tiempo. Porque
no es como cualquier especialidad la cual te dicen algunos, tenés que atender en 15 minutos o 20 minutos. Esto no es ganado. Al paciente hay que darle el tiempo que necesita. Porque a veces hay que dar información que sea clara, precisa y entendible. Ni hacer letra rara cuando uno escribe las indicaciones. Las madres tienen que entender perfectamente lo que se les está diciendo y cómo decirlo. Y es más, y una vez que lo escribiste, lo hablaste y lo dijiste, ¿entendiste o necesitas que te lo repita? Entonces, estas cosas llevan su tiempo y no importa si a las 12 se terminaron los turnos. Si vos te tenés que quedar hasta las 2 de la tarde, te vas a quedar hasta las 2 de la tarde. Porque para eso te pagan. Y para eso es tu compromiso. Porque hay muchos que se llenan la boca hablando de la defensa del hospital público y a las 11 de la mañana lo ve con el coche en marcha ya para rajarse. Sí, señor. Entonces, sí, señor. Estas cosas no tengo que decir de mis colegas porque me avergüenza. Porque la medicina, es una vocación, es un compromiso. Entonces, no es solamente hacer plata en el consultorio o en los laboratorios donde se trabaja en segunda instancia. Pero a esos no pueden llegar tarde ni no cumplir el horario. Total, el hospital público sí puede flexibilizar los horarios para que se vayan cuando tengan y toda la gente que está sentadita ahí se quede sin un turno. Digo, estas cosas las tenemos. O sea que cuando vos sabés que acá con Gritia estamos desarrollando el concepto del juicio de mala praxis tomado de los médicos y demás, pero para los economistas. Yo también soy muy crítico, porque resulta que tenemos este gurú del mercado llamado Bain, que el año pasado decía que la economía iba a crecer el 5%. Sí, me acuerdo. Todos los empresarios que tomaron decisiones creyéndolo a Bain, hoy están... Que lo quieren matar. Ahora, y eso no es mala praxis. O sea, si vos te equivocás, te hago un juicio y te saco la matrícula. Totalmente. Si se equivoca un economista, no. Y entonces yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Miren, muchachos, los muchachos de la medicina, también, ustedes hicieron un juramento, y nosotros los economistas también, tenemos que honrar nuestras profesiones. Y yo lo que siento, mi querido compañero de lista, que estás honrando la profesión. Y que estamos en un proceso muy interesante que se puso en marcha, que es la unificación del peronismo, y los peronistas nos estamos volviendo a encontrar. Estamos dejando de lado viejas rencillas, y lo estoy percibiendo en los actos. Hoy tenemos un acto. Hoy tenemos un actazo. Hoy tenemos ¿dónde es? El Club Ferrocarril Oeste. ¿Vos sabés que me llamaron 3 compañeros y me dijeron, che, ¿por dónde entramos? ¿Cómo por dónde entramos? ¿Tenés la dirección? No, pero va a ser un mundo de... No, muchachos, no es en la cancha. Paren la mano. No. Paren la mano. Piensan los muchachos que como estás vos... Sí, claro. Que vamos a llegar. No es que juega Ferro. Además, lo que pensamos es la presentación, empezamos despacio. Presentar en público la lista y después veremos. Crece desde el pie. Y vos sabés que él me hizo mención a una canción que era... Porque me dice, mira, Guille, la de Crece desde el pie es extraordinaria. Y esa la verdad que la elegí yo. Pero me dice, ¿sabes cómo me gusta la de Papo? Porque la de Papo también nos expresa. Totalmente. Y yo creo que tenés mucha razón. Y el próximo programa le decimos a Guitia que elija, y vos vas a estar escuchando el programa, y yo también, a ver qué eligió. Claro. Porque la de Papo, pero el viernes que viene te toca a vos elegir. Pero yo, Papo, comparto... No, bueno, pero ya le eligió él, tenés que elegir. Ya está, te gané de mano. Yo elijo, me hago cargo y elijo. Muchachos, nos vemos el viernes que viene seguramente en vivo, de acuerdo a cómo dé la agenda. Muchas gracias, es un honor compartir la lista. No, el honor es mío compartirlo con un tipo que desprendió tanto a los compañeros y la mesa de los argentinos. Es un honor compartir la mesa, la lista con vos. Se está uniendo al peronismo. Totalmente. No puedo decir ahora todas las tropas pero lo vi el sábado en el acto de San Telmo. El que vamos a hacer en Atlanta, el que estamos diciendo con los de San Lorenzo, con lo que estamos haciendo con los de acá, vinieron los de Boca, los de River. Se están armando esas cosas y el peronismo es eso. Y entonces la marcha te empieza a juntar, la marcha te empieza a articular, nos empezamos a olfatear con los mismos olores, empezamos a pensar lo mismo y va creciendo desde el pie. Y esto es lo que decía Papo cuando nos juntábamos en La Perla. Nos vemos el viernes y vos ahora te vas a lo de Néstor. No me voy a lo de Néstor ahora porque estamos al mediodía y continúo trabajando. Pero lo que quería hacer era también en este programa que hablamos de salud y de medicina es recordar a mi padre que era médico. Por favor, claro. Era médico clínico, hizo epidemiología en Francia porque él era rumano y se fue. Claro. Pero me acuerdo una frase que a mí me marcó.
él atendía en su consultorio. Él decía, los que tienen plata pagan y los que no tienen Por plata supuesto. no pagan, Por y los supuesto. atiendo igual porque yo hice el juramento de Hipocrático. Hipócrates y no de hipócrita. Exactamente. Eso me marcó. Y bueno, no fui médica, pero terminé Es que trabajando muchos en deberían salud. recordar ese juramento hipocrático que hicimos en la facultad cuando nos entregaron el diploma. Y vos lo estás honrando no solo en tu profesión, sino en tu militancia diaria. Y la verdad que finalmente los buenos vamos a ganar. Así que en algún momento los vectores se van ordenando y nos van a dar el triunfo. Y esta es la sensación que tengo, que vamos a hacer unas extraordinarias elecciones. Y después en octubre todavía la historia está por verse, porque Totalmente. para octubre el guiso se les va a poner muy espeso. A ver qué decía Papo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz.